bueno, sí, os estaba poniendo el ejemplo de lo que sería lo mismo que tener un videograbador con unas cámaras y bueno, que al final eso te sirve, pero te sirve más en un modo, lo que llamaríamos en informática, forense, es decir, alguien ha entrado, tú has visto que ha entrado y te sirve pues como prueba de que han entrado, ¿no? De alguna manera, un proveedor de servicios de seguridad gestionada lo que hace es poder supervisar antes de que eso ocurra. Os ponía un poco por retomar el ejemplo, pues bueno, de un ataque de fuerza bruta, ¿no? Al final, un ataque de fuerza bruta se basa mucho en hacer muchos intentos, entonces hay que mitigar eso antes de que eso llegue a su fin. Hay formas de hacerlo automáticamente, pero al final hay también muchas formas en las que eso se puede hacer de forma presencial, ¿no? O sea, de alguna manera a través de logs, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco lo que nosotros hacemos en este sentido. Esperar que pongo mi vídeo para que me veáis que soy yo el que habla. Bueno, de alguna manera, pues bueno, lo que estamos comentando. ¿Por qué? 5 cuestiones por las que se elige un MSSP. Primero, por especialización, ¿vale? Es decir, muchas veces nos encontramos que pues, las empresas que dan soporte instalan todo, es decir, instalan la impresora, el PC, el servidor, todo, absolutamente todo. A veces porque es más sencillo para la empresa. Yo eso lo entiendo, lo que pasa es que yo entiendo que el que de alguna manera intenta controlar todo a veces no puede, es decir, es imposible estar digamos, a la última en algunos aspectos y el tema de la ciberseguridad requiere estar a la última, requiere que los sistemas estén actualizados, requieren muchas cosas en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros en todas las empresas donde estamos trabajamos con más partners de informática sin ningún tipo de problema. Es decir, pues sí, hay que dentro de la misma empresa puede haber, sea cual sea su tamaño, puede haber más de un proveedor de informática, ¿vale? Y bueno, nosotros decidimos hace muchos años, ya allí por el 2007, el especializarnos hacia el tema de la ciberseguridad y bueno, no hacemos muchas más cosas, es decir, lo que intentamos es hacer bien y hacer bien exclusivamente esa parte, ¿no? Entonces, cuando la gente busca especialización, y de hecho, lo que se ha buscado en muchos casos es, con la empresa de CISER que tenemos, es el poder dotar de esa especialización a otras empresas de informática. Hay muchísimos servicios que hacemos delegados para otra empresa, o para un operador, o para cuando es una pieza medida, digamos, entre comillas, pues nosotros intentamos ayudar en ese sentido, ¿no? También a veces por presupuesto, es decir, al final todas nuestras plataformas son plataformas, si me permitís, en la nube y compartidas, es decir, cada uno tiene su zona donde no se mezclan datos, pero sí que es verdad que de alguna manera todo el mundo, al tener esa infraestructura compartida, que son infraestructuras caras, lo que conseguimos es economizar, ¿no? También economizamos bastante porque automatizamos mucho. Entonces, intentamos, pues, sobre todo, el poder dar y ofrecer este tipo de servicios desarrollando, digamos, algo que una todo esto, ¿no? Al final, ese coste es, de alguna manera, repercutido a cada una de las empresas en un porcentaje muy pequeño, lo que hace que se lo pueda plantear cualquier tipo de red, ¿no? El tema de visibilidad, ¿vale? También en muchos casos no se tienen las herramientas para ver una visibilidad completa de redes, usuarios y aplicaciones. En esto me estoy refiriendo un poco bueno, qué utilización se está haciendo de Internet, por ejemplo, dentro de una empresa. Esto para empresas grandes es algo que todo el mundo tiene, pero a veces para empresas medianas es más complicado que pues bueno, tu plataforma te dé este tipo de visibilidad, ¿no? Y nosotros eso también lo aportamos. Una parte de enfoque, porque aunque a veces se tiene un departamento de informática, el departamento de informática viene a ser, pues un poco el ejemplo que le ponía antes a Teresa, ¿no? Viene a ser como una navaja multiusos. Y nosotros seríamos más, para que os imaginarais, como un cuchillo jamonero. Solamente servimos para cortar jamón, ¿vale? Con una navaja multiusos podríamos cortar jamón, pero no iban a salir los mismos filetes. Entonces, incluso cuando hay departamentos de informática, pues bueno, ellos ya tienen su día a día lo suficientemente complicado. Nosotros lo que hacemos es estar atentos de ese punto tan crítico que es la ciberseguridad. Y luego la parte
pues cumplir con el ecosistema empresarial, toda la parte de compliance que tanto se nombra ahora, ¿no? El de estar demostrado, o sea, está preparado para demostrar que se cumplen todos los requisitos, pues que te puedan poner en una normativa o que te obligue un proveedor a cumplir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esos son los 5 motivos, por las 5 cuestiones por las que alguien elige un MSSP. Casi siempre estamos dentro de esas 5. ¿Vale? Nuestro corazón son los datos. Oiga, perdón. Nuestro corazón son los datos, ¿no? De alguna manera, bueno, nosotros tenemos diferentes aplicaciones para intentar correlacionar todos esos eventos. Donde todas las aplicaciones que tenemos sueltan todo lo que les está ocurriendo y nosotros parametrizamos cuándo nos queremos enterar o qué parte es una tendencia o cuando la semana pasada una empresa no tenía ningún ataque y de repente tiene 15.000, pues, o 10.000 o 3.000 tipos de ataques, intentar saber antes de que eso ocurra, ¿vale? Lo que nosotros, sin esto, sería inviable hacer un servicio de nuestro tipo. Es decir, sin este tipo de plataformas no podríamos, bueno, igual 5, entre comillas, 5 plataformas, podrías mirarlas de forma más o menos, pero claro, llegar a los niveles que estamos en estos momentos es muy complicado si no fuera por aplicaciones de este tipo. Una correlación de eventos en busca de anomalías de seguridad, es decir, incluso estaría bien que algún día me encantaría enseñároslo porque cuando muchas veces, aunque una empresa no tenga nada que ver con la otra, cuando hay más ciberataques se nota, digamos, casi por barrios, que digo yo, ¿no? O sea, cuando hay muchos ataques en un tipo de empresas, suele aumentar cierto nivel en el resto de empresas que acompañan a esa empresa, ¿no? Entonces, se están viendo, pues bueno, que realmente tiene una parte de estadística, pero también tiene una parte de orientación, ¿no? Al final, contra más empresas vamos metiendo, nuestro sistema se va haciendo más inteligente. Y de esa manera, a través de Machine Learning, que ya es un término que está muy quemado, pero que al final nos da el poder ver qué nos está ocurriendo y enterarnos de lo que nos tenemos que estar enterando, ¿no? Y es ahí donde más, pues bueno, más enfoque tenemos en este momento, ¿no? Donde más desarrollo hemos hecho. Todo esto, en nuestro caso, nuestras soluciones MSSP todas son pago por uso, porque tienen que ser flexibles. Lo que hemos visto antes, lo que no puede ser, o sea, es que no sea, pues bueno, si yo mañana tengo la necesidad de 30 clientes más, pues que yo pueda tener 30 clientes más. Se paga una mensualidad, pero al mes siguiente puede ser que ya no necesite esos 30 clientes, ¿no? O sea, en este caso, solo se paga lo que tienes en el mes en curso, es decir, se va utilizando. Yo me acuerdo cuando al principio, en el 2007, comenzamos con esto del MSSP por pago por uso mensualmente, la gente nos miraba raro. Primero porque entonces todavía el ransomware no había hecho de las suyas y la información no se encriptaba. Realmente, bueno, te entraba un virus, lo llevabas a un servicio informático, el servicio informático te lo dejaba a través de una batería antivirus, te dejaba la información, pero la información no se perdía. Claro, cuando la cosa fue a un ransomware, ahí fue cuando la gente empezó a plantearse la seguridad de verdad. Y el pago por uso nos costó muchísimo. ¿Por qué nos costó muchísimo? Los primeros años era complicado de argumentar. Aquí nos ha ayudado mucho el Office 365, en que ahora las cosas mensualmente ya se veía entonces, pero la gente todavía no lo veía, ¿no? Entonces, bueno, este pago por uso nos ayudó bastante por esta parte de flexibilidad. Luego, el tener las actualizaciones y las últimas versiones garantizadas. Estoy hablando tanto de las licencias como del hardware, es decir, las soluciones, todas las soluciones que damos en MSSP, todas tienen esta parte, digamos, garantizada, ¿no? Luego también un control exhaustivo de costes porque no tiene ningún sobrecoste ni ninguna inversión, todo está incluido en ese coste mensual que se ofrece, ¿no? Al final, como comento, el pago mensual, pues de esos 30 días de uso, si el mes no necesita servicio, lo notifica y sencillamente desactivamos de forma temporal o definitiva. Yo que sé, estaciones de esquí, por ejemplo, ¿no? Que tienen, pues igual necesitan un tipo de licencia durante los meses de verano cuando está todo el mundo allí, perdón, durante los meses de invierno cuando está todo el mundo allí o en verano, pues ir fluctuando eso, ¿no? Y sobre todo que sea un método de fácil gestión, ¿vale? Que sea pues, sencillo, flexible y que sea rentable realmente utilizar servicios gestionados, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar, un poco por finalizar, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar estas tres, tanto la parte de phishing, la parte de malware a través de aplicaciones o la parte de acceso remoto?
tres soluciones bastante básicas, sin más, ¿no? Todas se pueden dar en formato pago por uso en opción MSSP, ¿vale? Entonces, la primera, la del phishing. En esto igual vamos tarde los informáticos, porque al final igual era por donde teníamos que haber empezado, ¿no? Cuando ha ido entrando el phishing, siempre hemos buscado la plataforma que te quita el phishing. Lo que pasa es que el phishing es imposible quitarlo del todo, porque al final se basa en que bueno, de alguna manera alguien engaña a alguien, ¿no? Es un pequeño timo. La única manera para que no te timen digitalmente es tener la formación suficiente, ¿vale? Esto hace 5 años nosotros hacíamos formaciones a usuarios, pero incluso con la misma experiencia de cuando vas a alguien que ha tenido un problema de ciberseguridad, un ataque, etcétera, una incidencia, pues nos daba como para esta formación hacerla muy práctica, ¿vale? A veces incluso buscábamos sobre todo que el usuario pudiera quitar un porcentaje de phishing, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la formación y concienciación se queda corta si no hay un endurecimiento posterior. ¿A qué le llamamos nosotros endurecimiento? A mandar al usuario phishing falso. Es decir, le mandamos phishing para que esté alerta, ¿vale? Porque al final es verdad que hay que estar alerta todos los días. Bueno, aquí lo hemos visto que se ha aprovechado bastante el COVID, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gran problema, aparte de lo que es el COVID, es que los usuarios ya no están debajo del paraguas de empresa y la comunicación con ellos igual ya no es tan fluida porque ahora ya los tienes en su casa, ¿no? Entonces, es importante ese endurecimiento, ¿no? Es importante el que el usuario esté alerta en todo momento. ¿Y qué ocurre si le da? Pues si al final le acaba dando clic, pues que le lleve una píldora formativa con el hecho de intentar que el usuario vaya aprendiendo cada vez más que realmente a qué sitios o qué correos pueden ser buenos y qué correos no lo pueden ser, ¿no? Entonces, esa formación y concienciación, endurecimiento y esas píldoras formativas lo que hacen es que el usuario al final sepa detectar mayor cantidad de phishing. Al final el 100% de la seguridad no existe, pero por lo menos intentarnos acercar bastante. Hay plataformas que trabajan también la parte de phishing, pero al final, como comento, el 100% no se puede detectar. Entonces, pues bueno, hay mucho en ese sentido que se puede trabajar a través del endurecimiento de usuarios, ¿vale? Hay que fortalecer también el endpoint, no vale con unas firmas, ¿no? Hay que meterse también con plataformas EDR, que son plataformas que en vez de basarse en firmas, se basan en comportamiento, como pone aquí, ¿no? Al final lo que hacen es ver cómo se comporta algo para poder tomar una decisión de si ese algo, ese archivo, ese proceso es correcto o no, ¿vale? Entonces, lo que ya no podemos es ir a un sistema tradicional de antivirus exclusivamente, que hace falta, porque al final, bueno, los sistemas, o sea, los ataques detectados está bien que estén en un fichero de firmas, pero sobre todo también que puedan detectar lo mismo por la parte de comportamiento. Pues si algo me está empezando a encriptar, detectarlo antes de que empiece con las carpetas de red o hacer algo en ese sentido para que el proceso no deje de ejecutarse ese archivo, ¿no? Y que sobre todo no necesite de un informático dándole al play, si me permitís la expresión. Es decir, que no haya que sea una forma, digamos, lo más automática posible, ¿vale? Hay sistemas ya que trabajan esto, que además se integran con la plataforma perimetral que tiene cada uno o que pueden trabajar de forma totalmente independiente. Es decir, que cuando uno se lleva ese equipo a casa, esté tan seguro como lo que está en la oficina, ¿no? Y por último, para proteger un poco la parte de lo que sería el VPN, todos estos ataques de fuerza bruta, etcétera, habría que poner un múltiple factor de autentificación. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera un VPN antes de entrar, ¿no? Si alguien tiene un VPN que viene a ser una forma de conexión a una red remota, aún teniendo un VPN, lo importante es que la contraseña no sea fácilmente legible y qué mejor manera de que esa contraseña o vaya cambiando o tú tengas que tener algo para darle acceso, ¿no? Para eso se utiliza el múltiple factor de autentificación. Tienes algo que conoces, que sería, pues bueno, tu password o tu PIN o tu usuario, ¿vale? Algo que tienes, que en este caso se basa muchas veces en el propio móvil, para que tú le tengas que dar a aceptar cuando le das a conectar. Es decir, ya no vale con tener una contraseña fija. Tú le puedes decir entrar o no entrar desde el propio móvil. O puedes generar una contraclave y ponerle la clave del móvil, ¿no?
hay muchos sistemas para poder entrar. Hay también para usuarios que sean más duros tecnológicamente, por llamarlos. Al final los usuarios no tienen que tener todos la misma formación. Es decir, solamente con el hecho de, pues como nos pasa en el banco, ¿no? Una contraclave o un aceptar. Hay muchos sistemas en este sentido. Muchos de ellos se basan en eso, en algo que tienes que puede ser el móvil. Esos móviles muchas veces tienen un escaneo de huellas o una parte para el Face o compañía, ¿vale? Que también, bueno, ahora sería un tercer factor, ¿no? Que sería algo que eres, porque al final utilizas eso mismo, ¿no? Entonces, con eso lo que te garantizas es que por mucho que alguien te haya cazado la contraseña, esa contraseña siempre sea diferente para poder entrar en la empresa. Como comento, lo ideal sería tener un VPN, pero si alguien tiene un puerto trasladado, también se puede poner un sistema de este tipo para que la contraseña para acceder al equipo siempre sea diferente, ¿vale? De esa manera dotaríamos de más seguridad, como comento, totalmente gestionado y pago por uso. Es decir, si mañana hay 3 usuarios fuera y al mes siguiente hay 10, pues simplemente ir, digamos, nivelando lo que se necesita en cada momento, ¿vale? De cualquiera de las 3 soluciones, tanto la parte del endurecimiento de usuarios como la parte del EDR, es decir, para poder dotar más seguridad al cliente, al endpoint, al PC, y la parte de múltiple factor de autentificación exactamente igual, ¿no? Ya no, eso de comprar una plataforma fija, etcétera, etcétera, que permita a X usuarios, que mañana tienes otras necesidades y ya no te vale la plataforma, etcétera, eso tendría que quedar ya en el pasado. Eso es un poco, por no aburriros más, pues lo que os comentaba con la parte esta de nuevo escenario del COVID, que todo esto sigue existiendo, que el escenario habrá cambiado, que se ha potenciado bastante y que se intenta basar en lo que ahora todos estamos utilizando para teletrabajar, etcétera, y muchas veces esa propia desinformación del usuario, ¿no? Entonces, con esto intentaríamos dar mayor seguridad a todo lo que he comentado. Y por mi parte, si tenéis alguna pregunta o cualquier cuestión. Sí, bueno, eso. Bueno, muchas gracias por tu intervención, José Manuel. Insistimos eso, si hay alguna pregunta por vuestra parte a los asistentes, perdonadle la interrupción. Realmente os vamos a mandar la grabación, está todo grabado, con lo cual los que habéis podido seguir muy bien, pero aún así os la mandaremos y al resto, pues los que os habéis conectado también la vais a recibir, los que habéis quedado como a mitad, también la vais a recibir. La verdad es que lo has explicado muy claro, muy claro. Hay algunos informáticos apuntados, departamentos de informática. No sé si tenéis alguna pregunta más técnica o eso ya lo dejáis para hablar con José Manuel mano a mano. La verdad es que para los que somos más bien usuarios, lo has explicado muy, muy, muy claro, muy sencillo y muy entendible. Te lo agradezco. Era complicado. Por la parte que me toca. Sí, complicado porque depende un poco de cada escenario, se puede profundizar más o menos. Sí, Imagino que sí, será igual aburrido para quien venga del mundo de informática, bueno, con algunas sí, estadísticas, pero que aporte y sí, soluciones que seguro que ya conocen, pero sobre sí, todo esa parte gestionada y ese pago por uso, sí, que muchas veces uno no se plantea, pero que a veces es positivo el sí, poder, digamos, de alguna manera, métodos de ese tipo. Es decir, sí. y sobre todo ahora, que mañana no sabemos si estaremos fuera, dentro o a mitad en el coche, o yo Sí. qué sé. Entonces, el sistema este de pago por uso es un sistema de protección gradual. Es que entiendo que es para solucionar cualquier problema con un pago de cuota mensual. Sí, vendría a ser cada una de esas soluciones que hemos visto, por ejemplo, al final, Mm, tenemos como un paquete de soluciones. sí. Entonces, todas esas soluciones, tanto en la red perimetral como la parte de endurecimiento de usuarios, etcétera, que Ujú, se puedan, digamos, adaptar a cada mes y a cada cantidad de usuarios que uno necesita. O sea, es ujú, importante que sobre todo cubra el escenario que cada uno requiere. ujú, Hace mucho tiempo ya existe el pago por uso. Es verdad que los ujú, fabricantes llaman pago por uso en muchas ocasiones a tenerlo durante un año. Eso es un pago por uso un poco regular. Es decir,
Yo pago por uso le llamo a que si yo este mes tengo una necesidad y al mes que viene tengo otra necesidad, en un mes pueda cambiar de costes, de cantidad, en ese sentido. Entonces, en cada una de las soluciones se puede aplicar eso. Y la parte MSSP lo que viene a hacer es gestionar con esas plataformas que tenemos nosotros en la nube cada una de esas opciones o cada una de esas soluciones. Entonces, contra más datos metemos, más listos nos hacemos. Claro. Y luego, a ver, el nivel un poco de empresas que son más atacadas, ¿tú tienes datos? Imagino que... Muchas ¿sabes? veces Por curiosidad. Sí, muchas veces es un tema estadístico y también a veces tiene que ver, y es un poco lo que comentaba, aunque damos servicio a nivel nacional, obviamente el mayor porcentaje lo tenemos aquí en Aragón, Aragón y Navarra. Se nota muchas veces, pues si alguien sale en el periódico, ¿sabes? O si, dependiendo, por ejemplo, el tipo de empresa y, por ejemplo, en estos momentos, todos los que tienen que ver con desarrollo de investigación, por ejemplo, en entorno médico, pues bueno, sí que es verdad que sus niveles de ataques aumentan o disminuyen, ¿no? De todas maneras, generalmente en esto lo que menos te interesa es lo que has parado, ¿no? Lo que te interesa siempre es hurgar en aquello que está permitido para intentar ver qué es lo que puede dañar de todo eso lo que está permitido, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que se nota cuando hay pues alguien sale en el periódico o un sector en concreto en un momento dado, alguien que pueda hacer, por ejemplo... Más estratégico, sectores como más estratégicos... Y ahora en el COVID, imagínate los sectores. Ya, pues entonces, sí. Hospitales que han tenido, bueno, sanitarios. Salió en el telediario que habían tenido ya aumento en cantidad de ciberataques. Aquí en Aragón hay empresas que se dedican a hacer test o se dedican a investigar, aunque no tenga nada que ver con el COVID, pero sí que se nota esa fluctuación. Está bien además verlo en un gráfico como en qué momentos pues la cantidad de volumen sube o baja. Claro, va ligado a eso. Muy bien. Pues nada, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por tu intervención y nos encontramos en la próxima. Perfecto. En la próxima actividad. Muy bien. Temática relacionada con este tema o con actividades que vamos desarrollando que os vamos enviando a todos por newsletter, por redes, etcétera. Okay. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós.